recursos del cielo, recursos dados por Dios para enfrentar lo que se está viviendo. Es decir, y me estoy recordando cuando iba a partir, que él iba a morir y que iba a partir, pero él les decía: yo no los voy a dejar solos. Y yo quiero decirles a ustedes, amada iglesia, de que usted ni yo estamos solos, que de nuestro lado está el Todopoderoso, está el más grande, el que todo lo puede, el que camina sobre circunstancias, el que camina y puede proveer aun cuando los recursos humanos no estén disponibles. Dios lo puede hacer. Dios es más fuerte que cualquier enfermedad. Dios es más fuerte que cualquier crisis. Dios es más grande que inclusive cualquier virus que pueda existir. Y esa debe de ser el fundamento de nuestra fe. Debe de ser el fundamento de lo que usted y yo creamos en Dios. ¿Qué recursos, qué cosas nosotros tenemos? En el Antiguo Testamento habían diferentes momentos donde ejércitos más poderosos, más hábiles, más numerosos estaban enfrentando situaciones que humanamente no podían ser enfrentadas. Y entonces ellos decían, y varias veces lo dice la Biblia, dice: ¿a quién iremos? ¿A quién podían ellos recurrir? Y entonces hay una serie de aspectos que algunos de ellos hemos mencionado a la memoria. Por ejemplo, hombres como David, cuando él estaba enfrentando sus enemigos, él entonces sabía que él necesitaba tener el arca en su casa. Él necesitaba tener aquel mueble que Dios había dispuesto para que a través de aquello Dios se manifestara. Y por eso la Biblia nos enseña en Samuel, también en otros libros, de cómo David trajo el arca a su casa y él estaba asegurándose con aquello de que él iba a tener la presencia de Dios. Y dice la historia bíblica que David no conoció derrotas por cuanto tenía la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña ya en el plano de nosotros como iglesia, de que nosotros somos depositarios, que nosotros somos casa de la presencia de Dios. Y si usted y yo tenemos la presencia de Dios, tenemos la victoria. Eso dice la Escritura. Elías, cuando estaba pasando crisis, cuando había hambre en la tierra, cuando estaba el mundo en una forma caótica, yéndose a la perdición, Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías sabía que si él tenía la presencia, él tenía arroyo. Si él tenía la presencia, tenía cuervos que le iban a traer alimento. Que si él tenía presencia, tenía una viuda de parte de Dios para que le sustentara. Aquel que entiende, aquel que sabe lo que tiene, sabe que si tiene la presencia de Dios, lo tiene todo. Esa debe ser nuestra seguridad. No tenemos que claudicar, no tenemos que sentirnos menos, no sentirnos solos. Por eso el Señor decía: yo traeré de mi espíritu y estará con vosotros y estará en vosotros. Porque el Señor sabía que si tenemos el espíritu, tenemos todo. Tener presencia. Estos hombres sabían que tenían como recurso la alabanza, la adoración. Sabían que en los momentos de prueba, si ellos levantaban manos, la unción venía, el cielo se les abría, la presencia descendía y Dios hacía proezas. La adoración, la alabanza, levantar manos. Lo que dice el Salmo 150, que cuando se levantan manos son como espadas, aleluya, como aquello que desata lo divino sobre nosotros. La pregunta es: ¿estamos echando mano a los recursos de Dios en este tiempo?
Estamos entendiendo de que las cosas no las podemos enfrentar en el plano natural, en el plano terrenal. Las tenemos que enfrentar en el plano espiritual y haciendo uso de las habilidades, de los recursos, de lo que Dios nos provee, de lo que Dios nos ha dado. No es un asunto que va a venir. No es un asunto que Dios nos lo va a dar. Ya nos los dio. Ya usted tiene al Espíritu. Ya usted tiene la presencia de Dios. Aquellos que entendían esto, y esto tiene que ser revelado, tiene que ser entendido, tiene que ser practicado. Definitivamente. Aquellos que entendían esto sabían que aunque aunque el hombre los echara en un lugar, en un foso de leones, Dios podía callar, cerrar la boca de esos leones. Ellos sabían que aun cuando tuvieran la posibilidad de adorar a imágenes, ellos sabían que era preferible serle fiel a Dios, y que si tenían que ser echados en un horno de fuego, Dios iba a enviar lo que fuese necesario para impedir que ellos se quemaran. Y dice la Escritura que cuando salieron ni siquiera a humo olían. Eso significa, iglesia, de que si usted entiende lo que Dios nos ha dado, mi hermano, usted va a pasar esta crisis no debajo de la crisis, sino sobre la crisis, y usted va a salir mejor que antes. Esas son las convicciones que deben de manejarnos. Hombres, mujeres que sabían lo que tenían. Aquel rey Josafat, cuando aquel ejército lo triplicaba, él inmediatamente se metió a orar y a ayunar. Y puso a todo el mundo a ayunar. Son recursos que tenemos. Levante su mano y diga: yo tengo recursos. La presencia, la adoración, la alabanza, la oración, el ayuno, recursos. Y no son recursos livianos, son recursos poderosos. Son recursos que quebrantan piedras. Son recursos que enmudecen a ejércitos y demonios. Son recursos que son capaces de abrir mares, de destruir murallas. Esos son los recursos que tenemos en Dios. Lo que pasa es que a veces nos desconectamos de esos recursos. Y al desconectarnos de esos recursos, venimos a ser como un cualquiera. Y entonces miramos que tenemos que entonces correr a esto, correr a otro. Y nos vienen los temores, los miedos que a los otros les vienen. Porque definitivamente la Biblia lo enseña. Los recursos humanos, terrenales, tarde o temprano van mermando e inclusive no sirven, inclusive van a ser quitados totalmente para que haya realmente una dependencia completa en Dios. Porque al final de cuentas ese es el propósito, una dependencia total de Dios. Recursos que ellos tenían. Cuando aquel hombre estaba metido en la cárcel con Silas, hablo de Pablo, tenía cadenas. Los hombres le habían puesto cadenas, lo habían encerrado, pero en vez de quejarse, en vez de caer en miedo y en temor, dice la historia bíblica que aquel hombre junto con Silas comenzó a alabar al Señor. Y comenzó a alabar al Señor. ¿Y cuántos alaban al Señor? Levante su mano los que estamos aquí. Comenzaron a alabar a Dios. Y 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 las cadenas se cayeron. Las puertas se abrieron. Y la gloria de Dios cayó en aquel lugar. Cuando aquel hombre estaba en la cárcel, Pedro estaba allí
en la cárcel producto de la persecución que se vivía. Pero dice la Escritura, hablando de la iglesia, dice, en un lugar determinado, la iglesia no estaba sufriente. En ese momento la iglesia no estaba triste. En ese momento la iglesia no estaba en congoja. En ese momento la iglesia no estaba diciendo, ¿qué hacemos? No, dice que la iglesia oraba. La iglesia oraba. Y que cuando la iglesia oraba por Pedro, dice la historia, el relato bíblico, que entonces Dios escuchó desde los cielos. Porque la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios clama, Dios escucha. La Biblia dice que cuando el pueblo de Dios ora, Dios responde las oraciones. Y entonces Dios movió sus piezas, porque Dios tiene su ejército, Dios tiene su ajedrez, Dios tiene sus piezas, Dios tiene sus mensajeros, Dios tiene a sus hombres, aleluya, aquellos que Él ha dispuesto. Él tiene a sus ángeles y mandó la orden al ángel y le dice, ve donde Pedro. Y el ángel le dice seguramente, ¿y por qué, Señor? Y entonces seguro el Señor le dijo, porque la iglesia clama. Porque la iglesia está pidiendo una intervención. Porque la iglesia está creyendo en mí. Porque la iglesia está orando. Porque la iglesia está elevando un clamor a mí. Y cuando mi iglesia ora, cuando mi iglesia me pide algo, aleluya, yo respondo. Y entonces aquel ángel fue, aleluya, y sacó a aquel hombre de la cárcel. Hay ángeles a favor suyo y mío. Hay presencia, hay oración, hay ayuno. La Escritura también nos dice en el libro de Mateo, cuando el Señor iba a partir, les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es decir, cuando nosotros somos establecidos en este mundo, no somos establecidos por llamado humano o mandato humano. No hemos recibido la delegación de una autoridad humana. Lo que tenemos es una autoridad espiritual. Tú y yo tenemos ese recurso. Es una autoridad superior a la de un presidente. Es una autoridad superior a la de un médico. Es una autoridad superior a una organización de la salud. Es una autoridad superior, aleluya, sobre virus. Es una autoridad superior sobre lo que humanamente se te otorgue o no. Si Dios, aleluya, te lo otorga, no hay hombre que pueda detener lo que Dios te ha otorgado. Tenemos autoridad. Tenemos una autoridad que nos fue conferida desde la muerte de Cristo en la cruz. Tenemos una autoridad producto de que Él se sentó en los lugares celestiales y dice, juntamente con Él, ahí estamos sentados. Tenemos autoridad sobre principados. Tenemos autoridad sobre todo nombre que se nombra en este siglo o en el venidero. Tenemos autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre cualquier cosa. Tenemos autoridad. ¿La usamos? ¿Ha usado usted ya en estos 7, 6 meses, 8 meses, ni sé cuántos? ¿Ha usado la autoridad de Dios para atraer prosperidad, para atraer sanidad, para atraer provisión? ¿Ha usado usted la autoridad para abrir el cielo a su favor y que Dios envíe codornices? ¿Ha usado usted la vara de Dios que Dios le dio para que usted pueda poner la vara sobre aquello y aquello se tiene que abrir, aquello se tiene que destapar, que aquello que está taponeado se destape? Son los recursos que tenemos. Hoy pensaba en una verdad, por lo menos es una verdad para mí. Espero que lo sea para usted. Y la verdad que pensaba era esta: lo que yo soy, lo que yo tengo en Dios,
son los recursos necesarios para superar cualquier crisis. Diga conmigo, lo que yo soy y lo que yo tengo es lo necesario para superar cualquier crisis. Saber lo que tú eres en Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y ese concepto de ser hijo nos habla de que tenemos un Padre que nos cuida, que tenemos un Padre que nos protege, que tenemos un Padre que está atento a nuestra necesidad, que tenemos un Padre que si cuida su creación, ¿cuánto más nos va a cuidar a nosotros? Que tenemos un Padre que no nos va a dar una serpiente o un dolor cuando le pedimos, sino que nos dará una mejor dádiva que lo que da un hombre común. Tenemos un Padre que dice que es el dueño del oro y de la plata. Usted tiene al Padre más rico que haya existido, que exista y que existirá. Eso significa que usted y yo deberíamos pasar necesidad. Yo le pregunto a usted, la mayoría tal vez o algunos de los que están aquí no lo tienen. Mi papá murió hace más de 30 años. Si yo tuviera a mi papá vivo y mi papá fuera millonario, ¿no cree usted que yo iría a decirle, papá, necesito que me pase un poquito de sus miles? Lo más seguro es que sí. Y mi papá, humanamente hablando, lo más seguro es que diría, Franklin, ¿cuánto necesitas? Toma este cheque en blanco y póngale usted allí la cantidad que quiera. ¿Les gustaría un papá así? ¿Le gustaría un papá que tenga buen dinero? Entonces, ¿no lo tienen? Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. El mío murió porque, pues, es un hombre terrenal. Y tampoco tenía mucho. Pero a final de cuentas, por la misericordia de Dios, he venido a estar bajo la cobertura y la paternidad de un Padre que no muere, sino que es eterno. Y que Él es el dueño de todo lo creado. Que todo lo que usted puede ver con sus ojos y más allá, nuestro Padre lo creó, legisla sobre ello, lo cuida. Y aunque los hombres a veces dicen, esta tierra es de nosotros, los hombres dicen, este oro es mío, esta plata es mía, esta comida es mía, esto es mío. Al final de cuentas, nada de eso es una verdad absoluta. La verdad absoluta es que todo es de nuestro Dios. Las otras cosas son verdades relativas. Es decir, es relativo a lo que el dueño de todo diga. Si Dios dice que esta tierra te la da a ti para administrarla, aleluya, en ese momento tú eres un mayordomo, eres un administrador. Pero en el momento en que venga el Señor y te la pida, Él la puede tomar porque Él es el dueño. Así Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del oro, de la plata, de todo lo creado. Y ese es nuestro Padre. A Él tú tienes no solamente como recurso, sino como cobertura. Lo tienes como aquel Padre que está velando por ti. Tantas cosas que tenemos. La Biblia dice también que podemos echar mano a un nombre. Y no es un nombre común. No es un nombre que no tenga poder. Dice la Biblia, es un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, ante el cual todo virus se dobla, ante el cual toda enfermedad se dobla, ante el cual todo problema se tiene que doblar y tiene que reconocer que su nombre es un nombre sobre todo nombre, ante el cual no solamente toda rodilla se tiene que doblar, sino que toda lengua va a terminar confesando que Él es el Señor. ¿De qué nombre estoy hablando? ¿De qué nombre estoy hablando?
El nombre de Cristo Jesús. Ese nombre usted y yo tenemos. Y cuando Pedro tuvo revelación de la persona de Jesús, en Mateo 16, le dice el Señor a Pedro: Pedro, esto realmente es una revelación. No es un producto de la sangre, carne humana, sino que es producto de la voluntad del Padre que te lo quiso revelar. Y entonces le dice: por cuanto tú sabes quién soy yo y el poder que hay en mi nombre y la autoridad que yo tengo, no habrán puertas que puedan mantenerse firmes delante de lo que tú quieras hacer. Donde tú quieras entrar, allí Dios te va a permitir entrar, porque en ese nombre hay poder, y aún ni siquiera las puertas del infierno van a poder permanecer en pie. Eso le dijo el Señor. Tenemos un nombre, tenemos autoridad, tenemos alabanza, tenemos adoración, tenemos presencia. Mi hermano, es interminable los recursos que usted tiene. Si yo se los pudiese mencionar todos y se los pudiera echar a usted en un saco, en una bolsa, o no sé cómo usted le quiera llamar, ni usted se la podría cargar solito, de tantos recursos que tenemos en Dios. Tenemos poder. Diga poder. Es diferente a lo que es autoridad. Caminan similar, pero el poder es el poder del Espíritu. El Señor sabe el antes, el hoy y el después. Por eso, cuando les delegó a los discípulos la gran comisión, les dijo: eso sí, como yo sé, les dio a entender, como yo sé lo que viene, como yo sé la persecución que va a venir, como yo sé las crisis que van a enfrentar, como yo sé que Pedro lo van a meter en la cárcel, que al otro lo van a apedrear, que a los otros lo van a meter en la cárcel, que a los otros van a pasar tormentas, como yo sé eso, y yo necesito que ustedes den testimonio de lo que yo soy, entonces necesito que se queden en el aposento alto para que ustedes puedan ser llenos del poder mío. Entonces, la iglesia que fue llena del poder de Dios fue una iglesia que enfrentó lo que enfrentó y salió victoriosa, porque tenían el poder de Dios. Esa seguridad de tener a Dios de nuestro lado, de tener el poder de Dios a nuestro favor, recursos que tenemos para seguir adelante, para enfrentar cualquier crisis de lo que sea. El poder de Dios está dispuesto para nosotros. Podría continuar, pero en el libro de los Corintios quiero entrar. No sé si terminaré hoy, tal vez sigo la otra semana, cuando me dejen predicar. Habla de los dones del Espíritu. Tremendo. Por eso, como les decía hace unos minutos, el Señor les dijo: yo no los dejaré solos, sino que vendrá mi Espíritu, que será vuestro consolador, será el que los guiará a toda verdad, el que les enseñará todas las cosas, el que os recordará lo que yo les he dicho. Y entonces uno dice: bueno, el Señor se fue, estamos esperando su segunda venida, pero en el Espíritu está con nosotros. Y el Espíritu por sí solo tiene otro, yo diría, bagaje de recursos. Tiene en sí para nosotros un capital tremendo de cosas para que usted eche mano a ellas. Es decir, no solamente no estamos, sino que hay diferentes manifestaciones y operaciones del Espíritu para ayudarnos a nosotros. Nosotros somos un pueblo
Y oiga bien esto, somos un pueblo para no andar en tinieblas. Somos un pueblo para no andar en ceguera. Somos un pueblo para no decir que no sabemos, porque el que tiene el Espíritu Santo sabe. Y entonces Corintios nos dice, no quiero, hermanos, verso 1, 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Una vez escribía, y seguro muchos lo han hecho, sobre el hecho de que la ignorancia es una de las armas más fuertes que tiene Satanás y su reino para someter a la iglesia y a las personas. La ignorancia es el no conocer y no saber verdades. La ignorancia es no saber lo que tú tienes. Y así hay gente en esta tierra. Y lamentablemente hay inclusive cristianos que no saben lo que tienen. Y yo espero que usted esté captando y recibiendo esta palabra y sabiendo lo que usted tiene en Dios para enfrentar lo que estamos enfrentando. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Tremendo, hermano. Cuando habla de gentiles, está hablando de aquel pueblo que no tiene a Dios, que no es un pueblo que es parte de la iglesia. Y dice, cuando tú no eras pueblo, ibas según la corriente, ibas según lo que estaba de moda, ibas según lo que los hombres te decían, ibas según las circunstancias. Si hoy estaba por aquí el sol, ahí ibas. Si hoy te decían, venga aquí, ibas. Si hoy te decían, venga a hacer fila aquí, ibas. Si te decían, aplique aquí, aquí aplicabas. ¿Por qué? Porque había ignorancia. Porque no eras iglesia. Porque no tenías al Espíritu. Y entonces dice que en esa condición se nos extravía. Estoy recordando lo que dice, si no recuerdo mal, el libro de Oseas. Cuando dice que el pueblo, por falta de conocimiento, se extravía. El que no sabe, se extravía. Son días donde hay gente que se está extraviando. Hoy una persona me escribía y me decía, pastor, estoy pensando en dejar a Dios. Estoy pensando en tomar X y X decisión. Y yo le decía, hermana o hermano, no se deje extraviar. Porque el extraviarse es perder el camino. El extraviarse es ir en pos de voces y no la voz de Dios. Y es muy fácil extraviarse. Es muy fácil irse en pos de lo que otros hacen cuando se ignora lo que Dios dice. La forma en que usted tiene y yo tengo para no extraviarme es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Ahora a través de las redes hay gente que sube determinadas ideas y conceptos y hay gente que se está saliendo de la voluntad que realmente quiere para nosotros. Entonces son tiempos donde usted tiene que escuchar a Dios y escucharlo a través de las formas en que era dispuesto, a través de la voz del Espíritu interna, a través de la palabra escrita y a través de las voces autorizadas por Dios para hablarle a usted como es su pastor. ¿Por qué? Porque hay muchas voces y hay quienes se pueden extraviar. ¿Por qué? Porque aunque puedan decir que es palabra de Dios, eso no significa que sea la palabra que usted como oveja necesita. Debes tener presente eso. Entonces, hay voces
que pueden extraviar la vida del creyente. Y entonces dice la Escritura, capítulo 12, que cuando eras gentiles, os extraviara llevándolos. Es decir, les llevaban, ni siquiera ellos iban, les llevaban. Tantas voces que usted escucha en las noticias. Esto de la pandemia nos ha mostrado inclusive esa ignorancia que en el hombre hay. Por más que los hombres hayan estudiado y conozcan, el coronavirus los sorprende. Y entonces se encuentran con que no saben si cierran, si abren, si máscaran o no máscaran, si se inyectan o no se inyectan. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios fácilmente se extravía, porque no tiene los recursos que usted y yo tenemos. Pero hay quienes los tienen como en un armario, guardaditos. Ahí tienen la alabanza guardadita, ahí tienen la adoración guardadita, ahí tienen el ayuno guardadito, ahí tienen la palabra, la presencia guardadita, cuando es aquello lo que tendría que estar llenando todos los aposentos de la casa. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, dice Pablo, diciéndole a la iglesia, ustedes tienen los dones para que a través de los dones puedan enfrentar las crisis de la vida. Estoy hablando más todavía de todos los demás recursos que tenemos. Imagínense, hermano, que usted y yo no tenemos para echarle mano a esto. Pero el Espíritu es el mismo. Diciendo Pablo con esto, el Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu que está en el pastor está en cada uno de nosotros. Lo que Pablo está diciendo es, a los dones del Espíritu, todos los que tenemos al Espíritu morando, tenemos acceso. Todos. Y son tiempos donde en verdad, si usted había dependido de que alguien le diera una palabra, de venir al pastor o de venir a una persona o ir a un culto para que ahí le impusieran las manos y le dieran, así dice el Señor dice, bueno, como estabas dependiendo de cultos te los quito. Como estabas dependiendo de que alguien impusiera las manos sobre ti, te prohíbo que le impongan las manos a la gente. Como diciendo, es que el asunto es que han equivocado. ¿Cuál es la fuente? Han equivocado, han buscado afuera, cuando lo que necesitan lo tienen aquí adentro. Como aquella mujer que cuando estaba, no recuerdo si fue Elías, Eliseo, creo que fue uno de ellos dos, cuando vinieron delante de aquella mujer y él le preguntó, la mujer estaba con necesidad y aquel hombre le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Quién se acuerda cuál de los dos era? Elías, ¿verdad? Como diciéndole, mujer, tú andas buscando la solución de los problemas afuera, cuando en tu casa tú tienes la solución. Ahí está el Espíritu en cada uno de nosotros. Y entonces dice, verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí Dios, a través del apóstol Pablo, hablando de todo esto, está diciendo, saben, ustedes tienen, además de todo lo que he mencionado, dos recursos más. Número uno, los dones, y número dos, los ministerios. Tienen ministerios. Y en el libro de Efesios dice, porque yo he constituido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores.
Necesitan los dones, ahí están. Necesitan a ministros que les guíen, que los lleven a la madurez perfecta, para que no se extravíen, para que no anden detrás de cualquier viento de doctrina, para que sean perfeccionados, para que sean madurados, para que lleguen a la estatura del varón perfecto. Ahí los tienen. Tienen los ministerios. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice Pablo, no solamente tienen los dones, no solamente tienen los ministerios, sino que cada uno en una forma diversa acciona, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo a lo que pase, de acuerdo a los espíritus que se estén manifestando, de acuerdo a los ataques del diablo, de acuerdo a la crisis que sea, de acuerdo a los demonios que se estén rodeando la vida, de acuerdo a lo que sea, el espíritu puede operar para poder satisfacer la necesidad de aquellos que no somos gentiles, sino que somos la iglesia del Señor. Hay una oración que usted puede hacer y es: Espíritu Santo, opera como tú quieras, de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Puede levantar su mano y decirla: Espíritu Santo, opera como tú quieras, según la necesidad que yo estoy viviendo. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Que en mí el Espíritu Santo opera en determinada forma, pero luego en mi hermana María Eugenia en otra forma, en mi hermano Rafa Pilar en otra forma, en mi hermana Aide en otra forma, en cada uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice que todo lo sabe. Dice aquí que Dios todo lo sabe. Y entonces, así como yo necesito que Él opere en mí en una forma, puede que yo en este momento, por la gracia de Dios, no tenga ningún tipo de situación física, pero si usted la tiene, entonces el Espíritu va a operar en mí diferente a usted, porque Él conoce todas las cosas. Lo que tú tienes que decir: el Espíritu opera en mí, opera en mi casa, opera en mi familia, opera en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Opera según la necesidad que estoy enfrentando, porque la necesidad, aunque pareciera que es igual para todos, y que hay falta de trabajo, que hay falta de comida, que hay falta de recursos o lo que sea, es diferente en cada uno. Habrá unos que tienen recursos financieros pero están enfermos, otros están enfermos pero tienen plata. La operación es diferente. Y es cuando usted usted se levanta en las mañanas, después de que ha orado así, usted se levanta en las mañanas y le dice al Señor: Señor, ¿cómo tú vas a operar hoy? ¿Cómo tú vas a hacer hoy para bregar con esta situación que yo estoy enfrentando? Y es cuando entonces el Señor mueve su espíritu, y puede que use personas, y puede que use a hermanos, puede que use a la familia, puede que use al gobierno, puede que use al del frente, al vecino, al compañero del trabajo, a cualquier persona. Es cuando entonces tú recibes una llamada, y aquella llamada viene de parte de Dios, y es como que Dios te está diciendo: así estoy operando. Pero cuando no hemos orado, cuando no estamos conectados con el Espíritu, recibimos aquella llamada y ni entendemos que es de parte de Dios. ¿Me voy a entender? Porque no estamos conectados, porque no estamos entendiendo de que si usted oró como hoy lo ha hecho, de que Dios opere, usted tiene que tener expectativa, tiene que tener su conexión espiritual con Dios para entender por dónde Dios está operando y por dónde Dios no está operando. Y es cuando tú sabes que recibes una llamada, recibes esto, recibes lo otro, y usted sabe que eso no viene de Dios, porque usted sabe que Dios no opera así, porque usted conoce a Dios, porque tiene revelación de Dios, y usted sabe cómo Dios opera. Por ahí viene una llamada ofreciéndote cosas, hombres o mujeres ofreciéndote cosas, y usted dice: así no opera Dios. Y como usted conoce Biblia, como usted conoce palabra, usted dice: le oré a Dios, pero así Dios no opera. Dios opera así.
En la forma en que mi Dios opera es enviando ángeles. En la forma en que Dios opera es haciendo cosas que en lo natural ningún hombre se le hubiera ocurrido hacerlas. Así es como Dios opera, sobrenaturalmente. Recuerde usted este principio: siempre que Dios opere, tiene que haber algo de sobrenatural en aquello. Pablo se convirtió al Señor, la manifestación fue una evidencia de que Dios estaba allí. Siempre que Dios opera, tiene que haber un ingrediente, que es: esto no lo pudo hacer el hombre, esto lo hizo Dios. Y usted dice: aquí está Dios. Pero cuando usted identifica eso, es porque usted ha orado. No sé si me doy a entender. Cuando usted respuesta, y entonces usted sabe cómo la respuesta va a venir, porque usted oró. Entonces el punto, a veces no oramos, y entonces ni siquiera Dios dice: le estoy dando a mi hermana Aide esta bendición, y ni siquiera me presta atención. Es una bendición para ella y la mujer anda por otro lado. Estoy poniendo un ejemplo. Pero cuando usted está conectado, usted sabe que por ahí está viniendo la bendición de Dios. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Dios es tan grande y tan poderoso su Espíritu que puede manifestarse a cada uno de los miembros de la iglesia en una forma personal para provecho. Cuando dice provecho, está diciendo para cumplir un propósito, para cumplir lo que me pidió, para cumplir lo que necesita. La persona requiere para que pueda seguir adelante. Es decir, Dios dice: necesitas comida, toma comida. Necesitas dinero, toma dinero. Necesitas salud, tome salud. Necesitas que se te quite el dolor de cabeza, toma para el dolor de cabeza. Si necesitas que se te quite el dolor de espalda, toma para el dolor. Es decir, para provecho según la necesidad. Aquel que recibió para el dolor de cabeza es diferente a lo que aquel que tenía problemas de espalda. ¿Por qué? Porque Dios da su Espíritu según lo que cada uno necesite. Eso es lo que dice el verso. Y voy a leer los dones y la otra semana seguimos. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro la profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si me meto allí, terminamos mañana. Pero hermanos, necesitamos saber todo lo que usted tiene. Aquí en la bolsa de su corazón, de su espíritu, usted la tiene llena. Dígase: lo que yo tengo es así. Es demasiado, es tanto, que usted ni siquiera se puede comparar con cualquier gentil que esté cerca suyo. Esa persona anda rebuscándola, anda arañando, anda inclusive algunos humillándose, otros vendiendo el cuerpo, otros tomándose fotos, otros tocando puertas. Usted sabe de todo eso. Arañando a ver dónde obtienen ayuda. Pero usted dice: qué lástima, pobrecito, porque no sabe que si viniera Cristo tendría ¿cuánto? Todo lo que usted y yo tenemos en Cristo. Cierre sus ojos y oramos.
Padre, en esta mañana te damos la gloria y la honra, porque en ti tenemos tantas cosas, Señor. Tenemos más cosas inclusive que las que tuvo Moisés, que las que tuvo Abraham, que las que tuvo Jacob o Isaac, las que tuvo José, más cosas que las que tuvo David, Salomón, Elías, Eliseo, Josafat, más cosas que las que tuvo Pedro, Pablo y otros. Porque tu escritura nos enseña que somos llevados de gloria en gloria. Nos enseña que la gloria postrera será mayor que la primera. Que la magnificencia de tu casa, de tu iglesia, en los postreros tiempos será mayor que la del primer tiempo. Dios, no queremos ser ignorantes de todo lo que tú nos has dado. Queremos, Dios mío, echar mano a los recursos que tenemos, a ese poder, a ese nombre, a esa presencia, a los ángeles, a tu palabra, a la oración, al ayuno, a la alabanza, a la adoración. Como recursos queremos echar mano al poder de tu Espíritu. Queremos, Dios mío, accesar a los dones. Queremos accesar a los recursos financieros que en el cielo están dispuestos para nosotros. Queremos echar mano, Dios mío, a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor, a tu cobertura, a las dádivas que nos das como Padre. Queremos echar mano a todo lo que tú nos has dado, no por nuestras obras, sino por gracia. Padre, que en esta hora, oh Dios mío, los que estamos aquí, los que nos han escuchado, los que nos ven, oh Dios mío, usen tus recursos para salir adelante de las crisis que enfrenten. Que el Espíritu opere en uno y en otro según la necesidad, según lo que se requiere para el provecho de cada uno. Que la revelación que está fluyendo por nuestros labios sea una revelación que impacte el corazón y el espíritu de cada uno. De modo, Dios, que salgamos de luego de escuchar esta palabra, no como gente que esté en un nivel natural y menos en un nivel de derrota, sino que salgamos como gente entendida que no ignora lo que espiritualmente hemos recibido en Dios, y que salgamos no solamente victoriosos, sino que más que victoriosos. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en tu pueblo, que tu gracia esté sobre tu pueblo, Padre, en una forma poderosa, en una forma especial. Oh Dios mío, oro por los que han hecho el esfuerzo de venir aquí. Oro, Señor, para que ellos, esta palabra que la han recibido en una forma directa, oh Dios mío, reciban una porción doble y especial por cuanto han hecho el esfuerzo también de venir a alabar tu nombre en medio de las circunstancias en las que hoy estamos. Yo les bendigo, Señor. Establezco tu gracia y tu cobertura sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.